Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Había algo en ese lunes que dolía más que de costumbre. Tal vez era el cielo gris, el mismo de siempre, pero con un peso que se sentía más en la nuca. O quizás era el silencio en la cocina, ese que se había hecho costumbre desde hacía años, pero que ese día parecía más espeso, como si supiera que ella ya no tenía fuerzas ni para discutir con la cafetera rota. Mariana se levantó a las 6, como siempre. Puso el agua a hervir, como siempre. Metió pan viejo en el horno con un poco de mantequilla barata, como siempre. Pero al mirar la silla vacía frente a ella, algo se quebró adentro. No era que su hijo no estuviera, él vivía con ella, sino que él ya no era un niño, y esa silla vacía era más simbólica que literal. A sus 48 años, Mariana sentía que había vivido una vida de ausencias disimuladas con rutinas. Crió sola, trabajó hasta con fiebre, y nunca más habló de aquel hombre. Solo lo hacía en secreto cuando nadie la veía, como esa mañana, cuando abrió su cajón y sacó la vieja foto en blanco y negro. Ella, joven, él, abrazándola desde atrás, y en sus brazos un bebé de apenas meses, el padre de su hijo, el hombre que desapareció sin decir nada. Lo miró largo rato, con esa mezcla de bronca y nostalgia que se aprende a tragar con los años. No lloró, solo lo abrazó fuerte, como si la foto pudiera devolverle el tiempo que él le robó. Y justo cuando estaba por guardarla otra vez, escuchó un golpe en la puerta. Pensó que era algún vecino, o tal vez la dueña del local donde limpiaba una vez por semana, pero no. Era un joven de traje, educado pero frío, con una carpeta en la mano. Mariana frunció el ceño, desconfiada, mientras secaba sus manos en el delantal. El muchacho no dijo mucho, apenas preguntó su nombre y le extendió un sobre color marfil con letras doradas. Parecía una invitación de revista, de esas que uno ve en la televisión cuando las familias ricas celebran bodas de película. Mariana la tomó, dudando si abrirla. Lo hizo con cuidado, como si temiera que algo dentro pudiera lastimarla. Al leer el contenido, sus dedos temblaron un poco. Era una invitación de boda, un salón elegante, una dirección que no conocía, un nombre que no le decía nada, ni una pista de por qué le había llegado eso a ella. El joven no supo responderle, solo repitió que alguien había pedido que le fuera entregada personalmente. Mariana cerró la puerta con el sobre en la mano y se quedó ahí en silencio, mirando la foto que aún reposaba sobre la mesa. No entendía nada, pero algo en el pecho le decía que eso no era un error. El sobre quedó sobre la mesita del comedor por 3 días. Mariana lo miraba de reojo mientras lavaba los platos, lo evitaba con la mirada cuando barría la casa y hasta lo cubrió con una revista vieja una mañana, como si pudiera esconder lo que sentía al verlo. No sabía por qué, pero le daba miedo. No el objeto en sí, sino lo que representaba, una puerta que se abría al pasado sin que ella lo pidiera. Durante años, Mariana aprendió a vivir sin hacer preguntas. Nunca quiso saber si él estaba vivo, si se había casado, si pensaba en ellos, no porque no le doliera, sino porque temía la respuesta. Y ahora, de la nada, aparecía esa invitación. Una parte de ella quería ignorarla, tirarla a la basura, seguir con su vida. Pero otra parte, la más profunda, la que había guardado las cartas sin respuesta, los dibujos de su hijo, los boletos de autobús de cada visita al hospital cuando enfermaba, esa parte quería saber. Así que el sábado, después de preparar el almuerzo como de costumbre, Mariana se sentó en la cama y decidió. Sacó del armario el único vestido decente que le quedaba, uno azul oscuro que había usado en la comunión de su sobrina. Se miró al espejo, se alisó el cabello como pudo y se pintó los labios con un color suave que casi había olvidado. No iba a buscar nada, solo iba a ver, y si eso le traía respuestas o más dolor, lo decidiría cuando llegara el momento.
El taxi la dejó frente a un salón que parecía sacado de otro mundo. Todo brillaba. Las lámparas de cristal colgaban como cascadas congeladas, y en la entrada mozos uniformados ofrecían copas de champán a señoras perfumadas y hombres de trajes caros. Mariana sintió que sus zapatos temblaban, no por el frío, sino porque sabía que no pertenecía a ese lugar. Caminó despacio con la invitación en la mano, sintiendo las miradas curiosas de quienes no la reconocían y también las que no se molestaban en disimular el desprecio. Apretó el bolso contra el pecho y respiró hondo. «Solo voy a mirar», se repitió por dentro. Entró al salón y el ruido la envolvió. Risas finas, música de cuerdas, copas chocando con delicadeza. En el centro, un altar improvisado rodeado de flores blancas. Y entonces lo vio. Un joven alto, de traje impecable, caminando con paso apurado hacia el escenario. Tenía el rostro contraído, como si algo le doliera. Mariana no lo conocía, o al menos eso pensó, porque en cuanto él la miró, se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron, y el aire en el salón cambió. Todos notaron que algo pasaba. El joven tomó el micrófono, con la voz temblando, y dijo sin rodeos, como si no pudiera guardárselo más: «Esta mujer es mi madre». El silencio que siguió fue brutal. Se hizo un vacío en el aire, como si alguien hubiera cortado la música con cuchillo. Mariana se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ella. Podía sentir las miradas clavándose en su piel, calientes, incómodas, como agujas invisibles. Una señora mayor en la primera fila se llevó la mano al pecho. Un hombre de cabello gris susurró algo al oído de una mujer rubia que frunció los labios con desprecio. La novia, hermosa, con un vestido blanco bordado hasta el suelo, dio un paso hacia atrás. Su cara se tensó como si alguien le hubiese tirado un balde de agua helada. Mariana no entendía cómo había llegado a eso, ni qué estaba pasando en realidad. Pero lo que sí sabía, lo que sintió con una punzada en el estómago, era que aquel joven, sí, tenía sus ojos, los mismos que ella había mirado cada noche en el rostro de su hijo mientras dormía. Entonces, como un golpe seco en la conciencia, entendió. El muchacho frente a todos no era un desconocido, era su hijo, el hijo que se había llevado el padre. El bebé que vio por última vez con 2 años y que ella buscó durante años sin respuesta. La garganta se le cerró. No podía hablar, no podía moverse. Solo sintió una lágrima rebelde deslizándose por la mejilla, caliente, lenta, tan antigua como su dolor. Él bajó del escenario con pasos agitados, desesperado. La gente se apartaba como si llevara fuego en los zapatos. Mariana quiso retroceder, esconderse, desaparecer, pero sus piernas no reaccionaron. Él la alcanzó en segundos. «Mamá», dijo, con la voz entrecortada. Pero ella no respondió. No por orgullo, no por desprecio. Era otra cosa, un bloqueo, una resistencia vieja, de esas que el cuerpo aprende para no romperse del todo. Lo miró sin decir nada, tragándose los 1000 gritos que quería lanzar. Él intentó tomarle la mano, pero ella la retiró con un gesto seco, casi automático. En ese instante, fue como si todo lo vivido durante décadas, las noches llorando sin saber dónde estaba su hijo, los días en que buscaba en tribunales sin resultados, los intentos de contacto ignorados, se comprimiera en ese gesto. «Déjame explicarte, por favor», murmuró él temblando. Mariana cerró los ojos un segundo, no por debilidad, sino porque necesitaba juntar fuerzas para no derrumbarse allí mismo. Cuando los volvió a abrir, lo miró directo, sin ternura ni odio, solo con el peso de todo lo que no se dijo, y en ese silencio él entendió que había mucho más por lo cual pedir perdón, pero que ella, ahora, no estaba dispuesta a regalarle una lágrima más. Los murmullos crecían como un oleaje de fondo. Nadie entendía del todo, pero todos sabían que estaban presenciando algo incómodo. Algo que no estaba en el programa perfecto de esa boda millonaria.
Un hombre delgado, de cabello blanco y gesto arrogante, se adelantó entre los invitados. Era el padre, el mismo que años atrás había arrancado a su hijo de los brazos de Mariana. Su rostro apenas se inmutó al verla. La observó con esa mezcla de soberbia y desdén que solo tienen los hombres acostumbrados a aplastar lo que no pueden controlar. «¿Qué haces aquí?», soltó entre dientes, apenas audible. Mariana no respondió, ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos en su hijo, ese joven que ahora parecía un niño perdido, parado entre dos mundos. El padre volvió a hablar, esta vez con tono más fuerte, para que todos escucharan. «Esto no estaba previsto. Esta mujer no tiene nada que ver con esta familia». Fue como una bofetada verbal. Algunos invitados soltaron exclamaciones ahogadas. Mariana sintió el golpe, pero no se movió. No gritó, no lloró, solo tragó saliva. Ya no era la misma de antes. Ya no era la chica que había rogado por ayuda, ni la madre que escribía cartas con manos temblorosas. Era otra, y no iba a ceder terreno ante nadie, mucho menos ante él. Bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino para aflojar la furia contenida que se le había instalado en el pecho. Después se enderezó, y en ese simple gesto dejó claro que no se iba a doblar. La novia, mientras tanto, se había escurrido hacia un rincón, flanqueada por dos mujeres mayores. Su expresión era un poema de horror. El maquillaje apenas disimulaba el temblor en su barbilla. Ella no entendía nada. Y quizás lo que más la hería era el hecho de que su prometido no hubiera mencionado jamás esa parte de su historia. Mariana la miró de reojo. Por un instante sintió pena, pero fue solo eso, un instante, porque nadie había sentido pena por ella cuando caminaba descalza por tribunales buscando una respuesta. Nadie la miró con compasión cuando volvió sola a casa después de cada visita frustrada al juzgado. Su hijo se acercó otra vez, más decidido esta vez. «Te lo juro, yo no sabía. Papá me dijo que tú no querías saber nada de mí, que habías firmado una renuncia, que te habías ido». Mariana entrecerró los ojos. Le costaba creerle. Pero también sabía que un niño criado bajo la sombra del poder no siempre tenía elección. «Tantas veces quise encontrarte», murmuró él, y ella lo escuchó. Claro que lo escuchó, pero no dijo nada, porque cada palabra de él era una confirmación de lo que ya sabía, que la habían borrado de su vida con frialdad. Y ahora él, tan elegante, tan exitoso, tan lleno de vacío, estaba ahí, intentando recuperar algo que había perdido cuando aún usaba pañales. «¿Por qué ahora?», fue lo único que Mariana dijo con una voz tan baja que él apenas la oyó. No era una pregunta cargada de drama, ni un reproche explosivo. Era una pregunta seca, simple y brutal. El hijo tragó saliva. Bajó los ojos por primera vez desde que la había visto. No tenía una respuesta clara, solo sabía que al verla entrar sintió que una parte de él que había estado dormida toda la vida despertaba de golpe. Que el discurso que pensaba dar, la promesa de amor eterno que había ensayado frente al espejo, se le desmoronó apenas reconoció sus rasgos en esa mujer de vestido azul y mirada cansada. «No lo sé», dijo finalmente. «Pero tenía que hacerlo. Tenía que decirlo frente a todos. No podía casarme fingiendo que no existías». Mariana no respondió. Dio un paso atrás. El murmullo de los invitados continuaba, cada vez más denso, más incómodo. Algunas personas se alejaban con discreción, otras grababan con sus teléfonos. Ella, ajena a todo, respiró hondo. Sentía los pies adoloridos, no por los zapatos, sino por el peso de todo lo que estaba sosteniendo. En ese instante se quitó los tacones, así, sin apuro, sin necesidad de explicar nada. Los dejó al costado, sobre una mesa con flores, y al hacerlo se volvió más alta que todos, porque la dignidad no tiene altura. Se quedó descalza, con la espalda erguida y los ojos fijos en él,
Y ese gesto, más que cualquier grito, fue el golpe más duro que él pudo recibir. Ella no necesitaba venganza, no necesitaba escándalo, solo verdad. Y la verdad era que durante años fue ignorada, silenciada, tratada como un error que debía ser ocultado. Ahora, de pie, con los pies descalzos sobre el mármol brillante de aquel salón ridículamente lujoso, Mariana entendió algo, que ya no estaba esperando nada de nadie. El hijo volvió a hablar con más desesperación esta vez. Tengo tus cartas, todas. Nunca las abrí hasta hace poco. Estaban guardadas en una caja. Me las dio la secretaria de papá cuando renunció. Me dijo que él siempre las escondía, que tú escribías cada mes. Mariana apretó los labios. El corazón le latía fuerte. Esas cartas, las mismas que había escrito con lágrimas, a escondidas, después de cada turno de limpieza, las mismas que había escrito cuando su hijo cumplía años, cuando entró al colegio, cuando le enseñó a leer sola. ¿Las leíste?, preguntó con voz seca. Él asintió. Cada una. Mariana lo miró como si lo viera por primera vez. No era suficiente, no lo era. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dolor ya no estaba enterrado, que al menos, por fin, alguien más cargaba con una parte. Los murmullos se transformaron en cuchicheos nerviosos. Algunos rostros, antes altivos, mostraban grietas de incomodidad. La novia, desde el rincón, apenas contenía las lágrimas. Mariana la notó agarrándose del brazo de una mujer mayor, probablemente su madre, buscando un consuelo que no encontraba. Pero Mariana ya no estaba mirando a nadie, solo a él, su hijo, que ahora tenía los ojos llenos de culpa y las manos temblando. Yo no quería esto así, insistió él. Tampoco yo, respondió Mariana sin elevar la voz. Fue como una sentencia, como un cierre. Lo dijo sin rabia, pero con una firmeza que solo nace del cansancio de haber esperado demasiado. En ese instante se hizo un silencio denso, y en medio de ese vacío incómodo, ella dio un paso al frente, no hacia él, sino hacia el centro del salón. Tomó una copa que alguien había dejado olvidada y la sostuvo un momento entre los dedos, como si necesitara aferrarse a algo. Durante años escribí cartas sin respuesta, dijo, alzando apenas la voz, y en cada una ponía un pedazo de mí. Mientras él crecía creyendo que yo lo había abandonado, yo me estaba desangrando en silencio. Nadie se movió, ni siquiera el padre del muchacho. Mariana giró el rostro y lo miró por fin. Usted no solo me robó a mi hijo, me robó el derecho a ser madre, a verlo crecer, a enseñarle a caminar, a abrazarlo cuando tenía miedo. Su voz no tembló, pero sus ojos sí, apenas. El padre quiso hablar. Abrió la boca con ese tono altanero que usaba en tribunales, en reuniones, en toda su vida de decisiones frías. Pero Mariana levantó una mano, no para golpear, para callar. Y él, sorprendentemente, obedeció. Hoy no vengo a pedir nada. Ya perdí demasiado como para mendigar algo más. Se acercó a la mesa central, donde un florero adornaba con orquídeas blancas el centro de la atención. Allí, entre la decoración, encontró un par de tijeras de oro, de esas que se usan para cortar cintas o abrir regalos de lujo. Las tomó con calma. Nadie entendía qué iba a hacer. Algunos se tensaron, otros se quedaron sin aliento. Mariana se paró derecha, se llevó una mano al cabello, tomó una mecha larga, cerca del rostro, y sin temblar, la cortó. El sonido del corte fue mínimo, pero el impacto fue enorme. Ese gesto fue más que simbólico. Fue un acto de ruptura, de cerrar un ciclo, de cortar con el dolor que la había acompañado durante décadas. El mechón cayó al suelo, y todos lo vieron. No soy la misma mujer que escribía esas cartas, dijo, dejando las tijeras sobre la mesa. Esa mujer murió hace tiempo, y lo único que queda de ella está aquí.
Se agachó, recogió el mechón de cabello y lo guardó en su bolso con la misma delicadeza con la que había guardado las cartas durante años. Y al levantarse, era otra. Ya no era la invitada incómoda. Era una madre completa, con historia, con dignidad, con voz propia. El hijo se quedó paralizado. No por miedo, sino por algo más profundo. Vergüenza. No de ella, de él mismo. De haber crecido con una historia falsa, de haber repetido mentiras como verdades, de haber ignorado su instinto cada vez que preguntaba por su madre y recibía evasivas. Mariana no necesitaba que él cayera de rodillas ni que gritara un perdón dramático. Lo que ella quería ya lo había conseguido. Que la mirara con los ojos abiertos, sin filtros ni manipulación. La mecha de cabello en su bolso no era solo un símbolo, era una lápida para el pasado. Un adiós silencioso a la mujer que fue y a todo lo que le arrebataron. Caminó hacia la salida con paso firme. No hubo gritos, no hubo portazos, solo el sonido seco de sus pies descalzos sobre el mármol, dejando atrás la alfombra roja de una boda que ya no tenía sentido. Nadie se atrevió a detenerla, ni el padre, ni el hijo, ni la novia, que seguía encogida en su rincón, como si el vestido blanco le pesara el doble. Mariana cruzó el salón, cruzó el umbral, y salió a la calle con el viento en la cara y la dignidad intacta. Afuera, el cielo seguía gris. Pero esta vez no le molestaba, porque por dentro algo se había soltado, algo se había roto y al mismo tiempo reconstruido. Llegó a casa entrada la noche, no cenó, no encendió la televisión, solo se sentó en su cama y sacó del bolso el mechón de cabello todavía tibio, como si guardara el último aliento de una versión vieja de sí misma. Abrió la caja donde guardaba las cartas, las mismas que escribía con amor, rabia y esperanza, las mismas que por años habían sido su único puente hacia un hijo que no sabía de su existencia real. Metió el mechón ahí dentro, entre papeles gastados y sobres amarillentos. Cerró la caja con calma, sin lágrimas, con un suspiro largo que la dejó más liviana. Era como sellar un ciclo, como enterrar el dolor sin necesidad de funerales. El timbre sonó una vez, dos. Ella no se movió. La tercera vez se levantó. Abrió la puerta sin miedo. Él estaba ahí, no el CEO, no el hombre exitoso, solo un hijo, con los ojos rojos, sin traje, sin escoltas. ¿Puedo entrar?, preguntó, apenas audible. Mariana lo miró un largo segundo. No respondió. Solo se hizo a un lado, dejando el paso libre, y mientras él entraba, ella sonrió. No con la boca, con los ojos, con una calma que no había sentido en años, porque ahora ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que eligió reconstruirse. El silencio en esa sala pequeña fue más cómodo que cualquier conversación larga. Él se sentó en una de las sillas de madera que crujían apenas uno se acomodaba. Miraba alrededor como si intentara entender la vida que su madre había llevado. Las paredes despintadas, las cortinas viejas pero limpias, una repisa con fotos descoloridas. Todo hablaba de esfuerzo, de una historia sin lujos, pero con dignidad. Mariana se quedó de pie. No por frialdad, sino porque todavía no sabía qué parte de ella estaba lista para sentarse a su lado. Él, sin levantar la mirada, murmuró: «Vi todas las fechas, los cumpleaños, los dibujos, las fotos. Cada sobre tenía tu letra. Yo no sé cómo compensar eso». Mariana lo escuchó, pero no respondió de inmediato. Se acercó al mueble y sacó una de las cartas más viejas. La sostuvo un instante, como quien sostiene un recuerdo que todavía duele, y luego la dejó sobre la mesa frente a él. «Compensar no se puede», dijo por fin, «pero reconocer es un comienzo». El joven asintió, con lágrimas que no terminaban de caer. Mariana se sentó finalmente, pero no para consolarlo, sino para mirarlo de frente, como madre, como mujer, como alguien que ya no tenía miedo. «¿Por qué dijiste eso en la boda?», preguntó entonces. «Pudiste quedarte callado».
Nadie sabía quién era yo. Nadie te obligó. Él respiró hondo. Porque me cansé de fingir. Porque durante toda mi vida me enseñaron a ocultar, a obedecer, a no hacer preguntas. Y cuando vi tu cara, algo dentro de mí se rompió. No podía decir, sí, acepto, mientras tú estabas ahí, de pie, como si no existieras. Mariana lo observó en silencio. No por dureza, sino porque las palabras a veces pesan más que los gestos. ¿Y ahora?, preguntó con tono neutro. ¿Qué vas a hacer con tu nueva verdad? Él no supo qué decir. Solo se encogió de hombros, como un niño que acaba de perder su brújula. Ella lo entendió. No necesitaba respuestas perfectas. Lo importante era que por fin el silencio ya no era una cárcel, era una elección. Y ella ya no iba a usarlo para esconderse, lo usaría para reconstruirse, a su ritmo, a su modo, sin depender de nadie más. El hijo se levantó con lentitud, caminó hacia la estantería y se detuvo frente a una foto vieja, donde Mariana aparecía cargando a un bebé en brazos. Era él. Apenas tenía meses. Sonreía sin dientes y ella lo miraba como si todo su universo estuviera ahí, en ese cuerpo pequeño. No sé cómo mi padre pudo separarnos, dijo sin girarse. Mariana tampoco lo miró. Porque él no amaba a nadie más que a sí mismo, respondió. Y ahí quedó flotando esa verdad simple, sin dramatismo. Él volvió a sentarse, esta vez con el rostro cansado. ¿Te puedo pedir algo?, murmuró. Mariana lo miró en silencio. ¿Puedo volver a verte? No como un favor, sino como un intento de conocerte, aunque sea tarde. Mariana bajó la mirada. No respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina y preparó 2 tazas de café instantáneo. Las puso sobre la mesa sin decir nada, y solo entonces habló. No tomes esto como una segunda oportunidad, porque no lo es. Es apenas una conversación. Él asintió, y por primera vez en esa noche sonrió, no con euforia, con alivio, con humildad. Las semanas pasaron sin escándalos, sin promesas, sin palabras grandes, solo encuentros breves, miradas largas y silencios que decían más que cualquier disculpa. Mariana no lo dejó entrar del todo en su vida, pero tampoco le cerró la puerta. Era un equilibrio frágil, como esos platos de porcelana vieja que ella tanto cuidaba. Sabía que podía romperse en cualquier momento, pero también que merecía intentarlo. Él venía algunos domingos, a veces traía pan, otras solo ganas de hablar. Se sentaban en la misma mesa donde ella había llorado tantas veces. Ahora, ese espacio se llenaba de pausas menos dolorosas. Un día, él trajo una caja de madera. «Quiero que la tengas», dijo. Adentro estaban todas las cartas que Mariana había escrito. No las viejas, sino copias nuevas que él había transcrito a mano. «Quiero que las leas tú ahora, como yo las leí», explicó. Mariana abrió la caja y sintió un nudo en la garganta. Tocó cada hoja como si fuera una reliquia, y al ver su letra imitada, sus palabras repetidas con tanto cuidado, entendió algo que no necesitaba decirse en voz alta. Él estaba intentando construir con ella algo más fuerte que el perdón, algo que solo se llama respeto. Una tarde, mientras doblaba ropa en el patio, Mariana recibió una llamada inesperada. Era de una fundación local que ayudaba a mujeres en situación de abandono. Alguien, ella sospechaba quién, pero no preguntó, había contado su historia de forma anónima. Querían invitarla a dar un testimonio. Al principio dudó. ¿Qué podía decir ella que no fuera una sucesión de cicatrices? Pero luego pensó en todas las veces que se había sentido sola, perdida, culpable de haber sido silenciada, y aceptó. Se presentó con su vestido azul, el mismo de la boda, ahora planchado y sin tacones. Frente a una sala pequeña, con apenas 15 mujeres, Mariana contó su historia sin adornos. Habló de las cartas, del vacío, de la rabia de no ser escuchada. No lloró, pero varias sí lo hicieron al oírla. Al final, una señora mayor se le acercó y le apretó la mano. «Gracias»,
le dijo. Me hizo sentir que no estoy loca por seguir esperando a mi hija. Ese momento tan simple le dio a Mariana algo que nunca había tenido. Voz. Una voz que no gritaba, pero que decía lo necesario. Después de eso, comenzaron a invitarla con más frecuencia, no como víctima, sino como ejemplo de resistencia. Ella no hablaba de finales felices, nunca prometía soluciones, solo compartía lo que había aprendido, que a veces el silencio es protección, pero que llega un día en que una debe abrir la boca y recuperar lo que le fue negado. Un día su hijo la acompañó. Se sentó en la última fila, sin intervenir, solo escuchando. Al terminar, le pidió que lo dejara hablar con una de las mujeres presentes, una joven madre que no podía ver a su hijo por culpa del padre. Mariana observó desde lejos cómo él escuchaba, cómo no interrumpía, cómo no ofrecía soluciones mágicas, solo atención. Y en ese gesto, ella entendió que él no solo quería reparar el pasado, quería evitar que otros lo repitieran. Esa noche, mientras cenaban arroz con huevo, él dijo algo que se le quedó grabado. No me basta con haber dicho que eres mi madre. Ahora quiero que el mundo te escuche por lo que sos, no por mí. Mariana no respondió con palabras. Solo le sirvió un poco más, y eso fue suficiente. No todos los días eran suaves. Había momentos en que Mariana se despertaba con esa pesadez antigua, ese nudo en el pecho que no se deshace con café ni con sol. Algunas madrugadas soñaba con el pasado, con el momento exacto en que el padre de su hijo se lo arrebató, con la impotencia de golpear puertas que nunca se abrían. En esos días no quería hablar, ni con él, ni con nadie. Se encerraba en su cuarto, sacaba las cartas de la caja y leía una al azar, no por masoquismo, sino porque necesitaba recordar que sobrevivió, que aunque nadie le creyó entonces, ella nunca dejó de ser madre. Su hijo lo notaba. Aprendió a no forzarla, a dejarle pan sobre la mesa, a no pedir explicaciones. Solo se quedaba cerca, en silencio, ese tipo de presencia que no necesita palabras. Mariana empezó a confiar en ese nuevo espacio que construían, un terreno lento, áspero, pero suyo. Un día le dio una copia de la llave de su casa, no como gesto simbólico, sino por pura lógica. Por si un día se me olvida algo del súper. Él la tomó como quien recibe un tesoro. No lo dijo, pero se le notó en los ojos. Una tarde de lluvia, él volvió a hablar de la boda, no del escándalo, sino de lo que vino después. Ella me dejó, confesó, mirando por la ventana. Mariana no preguntó si le dolía, solo asintió. No iba a construir una familia sobre una mentira, agregó él. Mariana se quedó en silencio un momento. Después, dijo algo que parecía sacado de su archivo más íntimo. Eso hice yo. Intenté armar una vida con alguien que mentía, y me costó una vida entera. El hijo bajó la mirada. Yo no quiero que te cueste más nada. Mariana lo miró de lado, con ternura seca. No me debes reparación, me debes coherencia. Y en ese instante, entre el ruido de la lluvia y el aroma del café viejo, se selló algo más profundo que cualquier perdón. Un pacto no dicho. No iban a fingir que todo estaba bien, pero sí iban a dejar de fingir que estaban rotos sin remedio. Porque a veces basta con quedarse, con escuchar, con volver, aunque sea tarde. Con el tiempo, Mariana dejó de contar los días. Ya no vivía esperando que el teléfono sonara, ni se paralizaba cuando alguien tocaba la puerta. No era que la herida había sanado por completo, pero había aprendido a no rascarla. Mantenía su rutina como siempre, limpieza en el centro comunitario 3 veces por semana, mercado los jueves, misa los domingos, pero algo había cambiado en ella. Ya no caminaba con los hombros caídos, ya no evitaba mirarse al espejo, incluso una mañana se atrevió a cortarse el cabello de verdad. Fue sola, a una peluquería pequeña en el barrio. No avisó a nadie. Se sentó y dijo, corto, como para empezar otra vez. La peluquera, una mujer joven con mirada amable,
No preguntó nada. Solo trabajó en silencio. Cuando Mariana se miró después, con el cabello por los hombros, se sintió rara. No más bonita, no más joven, solo libre. Como si por fin su reflejo le devolviera una versión suya que no dependía de nadie. Guardó el mechón cortado, otra vez. Lo puso junto al anterior, en la misma caja. No porque quisiera guardar el pasado, sino porque ahora sabía que cada corte era una victoria. Cada decisión propia era un símbolo de que ya nadie decidía por ella. Ese mismo día, al volver a casa, lo encontró en la cocina preparando sopa. Mariana lo observó desde la puerta. No dijo nada. Él tampoco la vio al principio. Estaba concentrado, probando el sabor, agregando sal. Mariana pensó en lo mucho que se había perdido. Los primeros pasos, las noches con fiebre, las peleas por la tarea del colegio, las historias antes de dormir. Pero también pensó en lo que aún podía construir, no para recuperar el tiempo perdido, porque eso no se recupera, sino para que el tiempo que quedaba tuviera otro sentido. Cuando él la vio, sonrió. ¿Te gusta?, dijo señalando el pelo. Mariana asintió sin alarde. Es práctico, respondió. Él se rió. ¿Te queda bien? Ella se acercó, tomó un plato, se sirvió. Comieron en silencio, como lo habían hecho muchas veces, pero esta vez no era por falta de palabras, era porque ya no hacía falta llenarlo todo con explicaciones. A veces, el silencio también es hogar. Una mañana cualquiera, mientras doblaba ropa, Mariana encontró en el fondo de un cajón un sobre que nunca llegó a enviar. Era una carta que había escrito cuando su hijo cumplía 8 años. Estaba manchada, arrugada, con tinta corrida por alguna lágrima antigua. La leyó como si fuera ajena, como si la hubiera escrito otra persona. Pero al terminar, sintió esa punzada en el pecho que aún no desaparecía del todo. Guardó la carta, esta vez no en la caja, sino en el bolsillo del abrigo. Esa misma tarde salió a caminar. No tenía rumbo, solo ganas de aire. Pasó por una plaza donde solía sentarse con su hijo cuando era pequeño, antes de que todo se desmoronara. Se sentó en la misma banca, ahora más vieja, con la pintura descascarada. Observó a los niños correr, a las madres mirar sus celulares, a los abuelos leer el periódico. Nadie la miraba, nadie sabía quién era. Y eso por primera vez le gustó. Ser una mujer más. Sin historia colgando del cuello, sin dolor escrito en la frente. Sacó la carta del bolsillo, la dobló con cuidado y la dejó caer en un basurero cercano. No con tristeza, con alivio, como quien por fin suelta un peso que ya no necesita cargar. Esa noche, su hijo llegó más tarde de lo habitual. Tenía el rostro cansado y ojeras que no había visto antes. Mariana no preguntó nada, solo le ofreció un té. Él lo aceptó. Se sentó en el sillón y soltó un suspiro largo. «Papá quiere hablar conmigo», dijo. Mariana no reaccionó, solo siguió revolviendo su taza. «Me mandó una carta, larga. Dice que está enfermo». Mariana dejó la cuchara a un lado. Lo miró sin parpadear. «¿Y tú querés verlo?», preguntó con tono sereno. Él se encogió de hombros. «No sé, parte de mí quiere ir y decirle todo en la cara. Otra parte solo quiere cerrar la puerta y no volver nunca más». Mariana asintió con esa sabiduría que solo da la experiencia. «Entonces espera, no decidas por bronca ni por culpa. Cuando estés listo, vas a saberlo». Él la miró con un respeto nuevo, como si entendiera que, por primera vez, su madre ya no vivía desde la herida. Ahora hablaba desde la calma, desde una libertad que no se explicaba, solo se notaba. Y eso lo desarmó más que cualquier grito. Días después, sin avisar, el hijo fue a ver a su padre. Mariana no preguntó nada antes ni después. Solo notó que volvió distinto. No roto, pero sí desarmado. Como si una parte de él hubiera sido aplastada y otra recién estuviera aprendiendo a respirar. Se sentó en la mesa, frente a su madre, y le contó todo sin rodeos.
Está más solo de lo que pensé. Me miró como si yo fuera un espejo, pero no le gustó lo que vio. Me pidió perdón, pero no por vos, por él mismo. Dijo que se arrepiente, pero no por lo que me hizo, sino por lo que perdió. Mariana lo escuchó con atención, sin interrumpir. ¿Y vos qué hiciste?, preguntó al final. Él suspiró. Le dije que me deje vivir en paz, que no intente limpiar su conciencia usando la mía. Mariana asintió. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era un corte necesario, un cierre, un límite. Y en ese gesto supo que su hijo, por fin, había aprendido a defenderse sin herir, a poner límites sin volverse igual que su padre. Lo abrazó sin palabras, y él, por primera vez desde niño, se dejó abrazar de verdad. En los meses que siguieron, la relación entre ambos se volvió más ligera, no perfecta, pero sincera. Mariana ya no esperaba explicaciones. Él ya no necesitaba pedir permiso para acercarse. Se compartían cosas simples: un almuerzo, una película vieja, una risa inesperada. Un día, mientras colgaban ropa en el patio, él le preguntó si alguna vez pensó en volver a enamorarse. Mariana soltó una risa seca. ¿A mi edad? Él sonrió. No es una edad, es una decisión. Mariana miró el cielo, ese cielo gris de siempre. No tengo ganas de cuidar a nadie más. Me estoy cuidando a mí por primera vez. Y con esa frase selló algo que no necesitaba más explicaciones. No era amargura, era elección. No necesitaba un amor nuevo para sentirse completa. Estaba redescubriendo otra forma de compañía, la propia, y esa, para ella, era suficiente. Porque ahora, después de todo lo vivido, entendía que la paz no se buscaba en otro cuerpo. Se encontraba cuando, por fin, una podía dormir sin miedo. Una tarde cualquiera, mientras barría el frente de su casa, Mariana vio acercarse una figura conocida. No era su hijo, ni ningún vecino habitual. Era la exnovia de él, la misma joven que había estado a punto de casarse aquel día en el salón de lujo. Mariana la reconoció al instante, aunque la chica iba sin maquillaje, con el cabello recogido y una expresión muy distinta a la de aquella boda suspendida. Se detuvo frente a la reja, con las manos en los bolsillos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Mariana no dijo ni sí ni no. Solo abrió la puerta. La chica entró despacio, sin adornos. Se sentaron en el patio, en silencio. Después de un rato, ella habló. No vine a pedir explicaciones, vine a darte las gracias. Mariana la miró sin entender. Por lo que hiciste aquel día, por pararte ahí, por no callarte, me salvaste. Mariana frunció el ceño. No hice nada por vos, respondió. Lo sé, dijo la joven, pero igual me ayudaste. No entendía por qué él tenía ese vacío tan grande. Ahora lo sé. Me hubiera destruido quedarme en esa mentira. Mariana asintió con lentitud. A veces el daño se corta en otras direcciones y a veces, sin querer, se evita una tragedia. La chica sacó algo del bolso. Era un pequeño sobre blanco. Esto es tuyo. Lo encontré entre las cosas que él me había dejado antes de la boda. Supongo que era para darte algún día. Mariana lo tomó con cautela. Lo abrió. Adentro había una foto. Era ella, joven, en el hospital, cargando a su bebé. Al dorso, con una letra temblorosa, decía: «Siempre fuiste mi madre, aunque me lo escondieran». Mariana apretó la mandíbula. No lloró. Solo sintió que algo se cerraba adentro, como una puerta que por fin hacía clic. Guardó la foto sin decir nada. La chica se levantó. Solo quería eso, agradecerte y despedirme. Mariana la acompañó hasta la salida. Antes de irse, la joven se giró. No sé si lo vas a creer, pero ojalá algún día me permitas conocerte mejor, fuera de todo eso. Mariana no prometió nada. Solo hizo un gesto con la cabeza, y mientras la veía alejarse por la calle, supo que, por alguna razón que no entendía del todo, esa conversación también sanaba una parte de ella, porque a veces no se necesita revancha, solo reconocimiento.
Esa noche, Mariana colocó la foto dentro de la caja de siempre, pero no la cerró enseguida. Se quedó mirando su contenido largo rato. Las cartas, los 2 mechones de cabello, las copias reescritas por su hijo, y ahora esa imagen que sellaba algo que por años fue un vacío sin forma. Era como tener frente a ella un mapa de su propio dolor, pero también de su resistencia. Cerró la caja con ambas manos, la envolvió en un pañuelo viejo y la subió al estante más alto del armario. Ya no la necesitaba a la mano, ya no era su ancla, era su archivo, su prueba. Al día siguiente, mientras limpiaba el piso del centro comunitario, sintió una paz extraña, como si su cuerpo también se hubiera enterado de que algo dentro se acomodó por fin. Una de las mujeres voluntarias le preguntó si estaba distinta. Mariana sonrió sin responder, porque sí estaba distinta, pero no porque alguien la hubiera cambiado, sino porque por fin había vuelto a reconocerse en el espejo sin miedo. Y eso, después de años de invisibilidad, era un triunfo más grande que cualquier venganza. Más adelante, el centro comunitario la invitó a coordinar un taller para madres solas. Mariana se rió cuando se lo propusieron. ¿Yo? ¿Taller? Pero aceptó, no por ego, sino porque entendía que lo vivido no podía quedarse solo en ella. El primer día llegaron 3 mujeres, con ojos bajos, con cuerpos tensos. Mariana no las abrazó, no les prometió salidas fáciles. Solo se sentó con ellas, con un termo de café y una libreta, y habló, no de teoría, sino de sobrevivir, de cómo se sobrevive al abandono, a la culpa, al silencio. Las mujeres lloraron, ella no, pero no porque no sintiera, sino porque en ese espacio Mariana ya no era la víctima, era la guía, y eso le dio una fuerza nueva, una identidad que no dependía de si su hijo la llamaba o de si alguien la reconocía en la calle. Era su lugar, ganado con sangre y años. Cada martes ese grupo creció, y con cada historia que escuchaba, con cada mujer que empezaba a enderezar la espalda, Mariana se sentía menos sola, porque ahora su dolor tenía propósito. Una tarde cualquiera, mientras organizaban las sillas del taller, Mariana sintió una punzada en la espalda. Se detuvo, respiró hondo, y una de las chicas del grupo la ayudó a sentarse. «Se te nota el cansancio, ¿eh?», le dijo, con una sonrisa cómplice. Mariana rió, no de forma sonora, sino con esa risa breve y auténtica que le salía últimamente. «Estoy viva, y eso ya es ganancia», respondió. A veces, las frases más simples tienen la carga emocional más grande. Porque sí, estaba viva, y no solo en el sentido literal. Estaba despierta, presente, con la cabeza clara. Ya no vivía atrapada entre los «si hubiera» ni en los «¿por qué a mí?». Vivía en el ahora, en los días normales, en los gestos que no se ven pero sostienen. Preparar un café, escuchar sin interrumpir, dejar que alguien se quiebre sin sentirse débil. Ese día, al cerrar el salón, se quedó sola un momento, mirando las sillas vacías, y pensó que nunca imaginó estar ahí, que si alguien le hubiera dicho años atrás que su historia, la que tanto dolía, serviría para sostener a otras, no lo habría creído. Pero ahí estaba. Y por primera vez no le pesaba el pasado, le daba impulso. Más tarde, al llegar a casa, encontró un sobre sin remitente en su puerta. Lo tomó con cautela, sintiendo una punzada antigua en el pecho. Lo abrió con manos firmes. Adentro había solo una nota escrita con letra masculina, clara, directa. «Gracias por no destruir lo poco que quedaba de mí». Era del padre de su hijo. No había nombre ni disculpas largas. Solo esa frase. Mariana se quedó quieta. No por confusión, sino porque entendió al instante que él no buscaba redención, solo dejar constancia. Cerró el sobre, lo dobló con calma y lo arrojó al cesto, sin odio, sin apuro. No necesitaba guardar esas palabras. Ya no. No era su misión curarlo, ni entenderlo, ni perdonarlo.
Su ciclo con él había terminado el día que cortó su cabello en medio de una boda. Ese gesto, tan simple y brutal, había sido su cierre. Ahora cada cosa que hacía, cada paso, cada silencio, era parte de un camino nuevo, sin lastres, sin cargas prestadas, porque ya no era la mujer abandonada, era la que había elegido seguir, con o sin reconocimiento, y eso bastaba. Un sábado por la mañana, su hijo le propuso algo inesperado. «Quiero que vengas conmigo a una conferencia. Es sobre reconciliación y vínculos rotos. Me invitaron a hablar, pero no quiero hacerlo solo». Mariana se quedó pensativa. No le asustaba hablar en público, lo había hecho varias veces en el centro comunitario, pero esto era distinto. Era exponer una historia que, aunque ya no la quemaba por dentro, seguía siendo delicada. «¿Y qué esperas que diga?», preguntó con calma. Él se encogió de hombros. «Lo que quieras, o nada, pero me gustaría que estés». Mariana lo miró un largo rato. Ya no era el niño perdido, ni el joven confundido. Era un hombre en búsqueda, y eso, de por sí, ya era algo. Asintió con la cabeza. No por él, por ella, porque podía elegir ir sin sentirse obligada. El día del evento se puso su vestido azul, ese que había usado por primera vez en la boda interrumpida. Esta vez no se sintió disfrazada. Era su ropa, su cuerpo, su historia. El auditorio era amplio, con luces cálidas y un silencio respetuoso. Mariana se sentó en primera fila mientras su hijo subía al escenario. Lo vio ajustar el micrófono, tomar aire. «Hace un año descubrí que mi historia tenía una parte borrada, una parte fundamental. Mi madre». La gente escuchaba con atención. «Me criaron con una mentira, me enseñaron a dudar de lo que no se veía, pero un día la verdad apareció, y lo hizo de la forma más inesperada, con silencio». Mariana bajó la mirada, no por vergüenza, sino por emoción contenida. Él siguió hablando, no dramatizaba, no culpaba, solo contaba. Ella no gritó, no exigió. Se paró en medio de todos y fue más fuerte que cualquier discurso. Cuando terminó, los aplausos fueron largos, y aunque Mariana no subió al escenario, muchas personas se acercaron a saludarla. Algunas la abrazaban, otras solo le apretaban la mano. Y en cada uno de esos gestos ella entendía algo. Su historia, que tanto la hizo sufrir, ahora era también una luz para otros. Y eso no tenía precio. Después de aquel evento, Mariana volvió a su rutina con más claridad. No porque se sintiera famosa ni admirada, eso no le interesaba. Lo que sentía era algo más íntimo, ligereza, como si por fin hubiera vaciado una mochila que cargaba desde hacía décadas. Volvió a barrer su patio, a comprar verduras en la feria, a preparar sopa cuando refrescaba, pero lo hacía diferente. Cada gesto cotidiano tenía ahora una especie de conciencia nueva. No era resignación, era presencia, y eso le bastaba. Un día, su hijo le llevó una caja con libros, para el grupo del taller. Algunos los donaron después del evento. Mariana los revisó uno por uno. Historias de mujeres, de duelos, de resiliencia, historias como la suya. Los colocó con cuidado en el estante del salón comunitario, y cuando una de las participantes le preguntó si los había leído todos, respondió: «No necesito leerlos para saber lo que dicen. Ya lo viví». Y se rieron juntas, porque a veces el humor es la forma más suave de cerrar heridas. Un domingo, mientras cocinaban juntos, él le preguntó si pensaba mudarse algún día. «¿A dónde?», respondió ella sin levantar la vista de la olla. «No sé, a un lugar más grande, más cómodo». Mariana se rió. «Esta casa me sostuvo cuando nadie más lo hizo. Aquí lloré, grité, recé, esperé. No necesito paredes nuevas, necesito paz, y esa ya la tengo». Él la miró como si la entendiera por primera vez. «Sos más fuerte de lo que imaginé». Mariana se encogió de hombros. «No soy fuerte, solo aprendí a no quebrarme». El comentario lo dejó en silencio.
porque entendió que la fortaleza de su madre no era un escudo, era una cicatriz bien cerrada, una que no necesitaba explicaciones. Terminó de poner la mesa y antes de sentarse le dijo: «Gracias por no haberme cerrado la puerta». Mariana lo miró con esa mezcla de ternura y firmeza que solo las mujeres vividas manejan. «Gracias por no haberla tocado solo para limpiarte la culpa». Y en esa frase se dijeron todo lo que aún quedaba por decir. Un día cualquiera, Mariana decidió cambiar las cortinas del comedor, no porque estuvieran rotas, sino porque ya no le representaban. Eran las mismas desde hacía más de 20 años, de flores apagadas y tela pesada. Al descolgarlas, se dio cuenta de que la luz entraba distinta, como si el sol hubiera estado esperando ese momento para tocar cada rincón olvidado. Compró unas nuevas, livianas, de color claro. Al instalarlas, la casa se sintió otra, no más grande, no más moderna, solo más suya. Y al sentarse a tomar el primer café frente a esa ventana abierta, respiró hondo. Era un detalle mínimo, pero para ella era símbolo de todo lo que había cambiado por dentro. Ya no vivía a oscuras, ya no necesitaba esconderse ni protegerse del mundo. Ahora podía dejar entrar la luz, incluso si a veces dolía. Su hijo llegó justo cuando estaba guardando la caja vieja de cortinas. «¿Cambiaste todo esto sola?», preguntó sorprendido. Mariana asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Sola, como casi todo en esta vida», respondió sin amargura, solo con la verdad en la boca. Ese mismo día, en medio de la charla, él mencionó que pensaba mudarse. No lejos, pero sí a un lugar más propio. Mariana lo escuchó con atención. No lo interrumpió ni se mostró afectada. Solo dijo: «Es lo natural». Él la miró con un poco de miedo. «¿No te molesta?». Mariana negó con la cabeza. «Me molestaba cuando me dejaban sin aviso, no cuando la gente elige crecer con honestidad». Él se acercó y le tomó la mano. «Sos la base de todo lo que estoy construyendo ahora». Mariana no respondió, porque no necesitaba hacerlo. Ya había dicho todo con su forma de estar, de sostener, de no soltar la dignidad, ni siquiera cuando todo se venía abajo. Verlo tomar decisiones desde el respeto y la claridad era su mayor recompensa. Cuando él se fue esa tarde, Mariana se quedó sola en su casa renovada, con luz nueva, con silencio propio. Y en ese silencio se dio cuenta de que no le tenía miedo a la soledad, porque por primera vez no se sentía sola, se sentía completa. Una semana después, Mariana fue invitada a participar en una entrevista para un programa radial local. Querían hablar de mujeres que habían transformado su dolor en acción. Al principio dudó, no por timidez, sino porque aún le costaba definirse como ejemplo, pero aceptó. Llegó al estudio con su vestido azul, ese que ya se había vuelto parte de su armadura, y se sentó frente al micrófono sin libreto. «¿Cómo fue tu historia?», preguntó la conductora con voz cálida. Mariana respiró profundo. «No sé si historia es la palabra. Yo le diría proceso. Uno largo, duro, lleno de puertas cerradas, pero también lleno de intentos». Habló durante 30 minutos, sin pausas falsas ni adornos. Narró el abandono, las cartas, el silencio. Contó del reconocimiento en la boda, del corte simbólico de cabello, del taller con otras mujeres. Al terminar, la conductora le preguntó qué diría hoy a otras mujeres en su lugar. Mariana no pensó mucho. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos hacer con eso. Y esa frase quedó resonando en la sala como un eco firme, no por fuerza, sino por verdad. Después de esa entrevista, muchas mujeres se acercaron a ella, en la calle, en el mercado, en el centro comunitario. Algunas solo querían saludarla. Otras le contaban sus propias historias, bajito, con vergüenza. Mariana nunca se mostró superior, solo escuchaba, abrazaba si hacía falta. A veces lloraban juntas, porque ella sabía que la sanación no se da desde un pedestal,
se da de mujer a mujer, de herida a herida. Su hijo escuchó la entrevista en diferido. No le dijo nada a ella, pero le dejó una nota sobre la mesa. Escucharte me dio una paz que nunca sentí. Gracias por no haber dejado de escribir, incluso cuando nadie respondía. Mariana la leyó mientras tomaba mate, con los pies descalzos y el sol entrando por las cortinas nuevas, y sonrió, no con euforia, con serenidad, porque entendía que esa frase no hablaba solo de cartas, hablaba de ella, de su insistencia, de su fe en que algún día alguien la escucharía. Y ese día, por fin, había llegado. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba una caja con cosas viejas, Mariana encontró una foto de ella con su madre. Era pequeña, la imagen apenas se sostenía entre sus dedos de lo gastada. La miró largo rato, recordando cómo aquella mujer, de pocas palabras y carácter firme, siempre le había dicho: «Nadie te va a cuidar como vos misma». En ese momento, Mariana entendió que había cumplido con esa promesa ancestral, aunque con cicatrices. Guardó la foto en un pequeño portarretratos y la puso en la cocina, justo al lado de la ventana. Quería verla todos los días, no para quedarse anclada al pasado, sino para recordar que su fortaleza no era casualidad. Venía de antes, de raíces profundas. Esa noche, su hijo la visitó sin avisar. Traía en la mano una carpeta. «¿Qué es eso?», preguntó ella mientras preparaba té. «Es un proyecto. Quiero abrir una fundación para madres que pasaron por lo mismo. Pero necesito tu ayuda». Mariana lo miró con mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Y vos querés que yo sea qué?». Él sonrió. «La que nos enseñe cómo se sobrevive con dignidad». Mariana no respondió de inmediato. Se sentó frente a él. Hojeó la carpeta. Leyó las ideas escritas con letra clara. Vio los nombres pensados, los pasos legales. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con voz firme. Él asintió. «No quiero que otras madres escriban cartas que nadie va a leer». Mariana tragó saliva. Sintió que el círculo se cerraba de una forma que jamás habría imaginado. Aceptó, pero con una condición. «No me pongas en un altar. Yo no soy ejemplo de nada. Soy una mujer que aguantó porque no le quedó otra». Él sonrió, tocado. «Y por eso sos más ejemplo de lo que crees». Empezaron a trabajar juntos, lento pero con convicción. Cada reunión, cada historia que escuchaban, reforzaba el propósito. Mariana no lo hacía para ser reconocida. Lo hacía porque sabía lo que era sentirse invisible, y si ahora tenía la posibilidad de evitar que otra mujer pasara por lo mismo, no iba a desaprovecharla. Por primera vez sentía que no solo estaba cerrando su historia, estaba abriendo espacio para muchas más, y eso le daba sentido a todo, hasta al dolor. Con el paso de los meses, la fundación comenzó a tomar forma. No era grande, ni contaban con recursos sobrantes, pero cada mujer que llegaba encontraba algo que no se compra. Escucha sin juicio. Mariana coordinaba los encuentros, organizaba charlas y seguía liderando el taller de los martes. Nunca buscaba protagonismo. Se quedaba al margen, observando, sosteniendo, pero su presencia era como una raíz, firme, invisible, esencial. Un día, en una de las reuniones, una joven madre rompió en llanto después de compartir que su pareja le había quitado a su hija. Mariana no corrió a abrazarla. Se sentó a su lado, en silencio, y después de unos minutos le dijo: «Sé lo que es escribir cartas que no llegan, sé lo que es gritar en cuartos vacíos, pero si estás acá es porque no estás vencida». La chica la miró con ojos rojos y asintió. A veces, esa frase era todo lo que alguien necesitaba para seguir un día más. Mariana se fue a dormir esa noche con la cabeza en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sentía que cada pedazo roto de su vida ahora tenía un lugar útil en el mundo. Su hijo, mientras tanto, había empezado a hablar públicamente en nombre de la fundación.
Cada vez que lo hacía, mencionaba la historia de su madre, siempre con respeto, sin romantizar el dolor. Mi madre no me salvó, se salvó a sí misma y en el proceso me enseñó qué significa estar presente. Mariana lo escuchó decir eso en una entrevista y sonrió, con esa mezcla de orgullo y pudor que no se dice, solo se siente. No necesitaba aplausos. Ya no. Le bastaba con verlo caminar con firmeza, hablar con claridad, actuar con coherencia. Una tarde, mientras organizaban papeles en la oficina improvisada de la fundación, él le preguntó si se arrepentía de algo. Mariana pensó un momento y respondió: «Me arrepiento de haber esperado tanto que alguien me escuchara, pero no me arrepiento de haber escrito, porque escribir me mantuvo viva». Él se quedó en silencio y comprendió, quizá por primera vez, que su madre nunca dejó de luchar. Solo lo hizo de una forma que el mundo no supo mirar a tiempo. Un día nublado, Mariana fue invitada a dar una charla en una universidad. Al principio pensó que era un error. «¿Qué tengo yo que ver con estudiantes?». Pero aceptó. Quería mirar a los ojos a esa generación que apenas empezaba a caminar por la vida y decirles que el dolor no se hereda, pero las decisiones sí. Entró al auditorio con paso tranquilo. No se vistió diferente. Llevaba sus zapatos bajos, su bolso de siempre y el cabello recogido sin esfuerzo. Frente al micrófono no leyó nada, solo habló de su vida, de las cartas, del día de la boda, del silencio, del corte de cabello. No se quebró, pero su voz tenía grietas que daban más fuerza que cualquier grito. Cuando terminó, una chica del público se acercó. «Gracias por no hablar desde el odio. Eso nos enseña más que cualquier discurso feminista de manual». Mariana le apretó la mano. «El odio es pesado. Yo elegí caminar liviana». Esa frase corrió por redes sociales como pólvora, pero ella ni se enteró. Siguió su vida como siempre, lavando platos, dando talleres, cuidando plantas. Su casa seguía igual, con cortinas claras, con fotos en la repisa, con una caja en lo alto del armario que ya casi no abría. Un domingo por la tarde, al volver del centro comunitario, encontró un sobre bajo la puerta. Lo reconoció al instante. Era de su hijo. Pero esta vez no era una nota, ni una carta. Era una invitación, una boda, suya, con una mujer con la que había comenzado de a poco, sin apuro, sin repetir errores. Mariana se quedó inmóvil. Recordó la otra boda, el escándalo, el micrófono, el corte de cabello. Respiró hondo. Esta vez la historia era otra. Había sido invitada desde el principio, no como figura decorativa, sino como madre, como cimiento, como voz escuchada. Sonrió, dobló la invitación con cuidado y la puso sobre la mesa, no por emoción excesiva, sino porque por fin todo tenía su lugar, y ella también. El día de la boda llegó con un sol limpio, sin amenazas de lluvia. Mariana se levantó temprano, se bañó con calma, preparó su café sin apuro. El vestido elegido no era nuevo, pero era suyo, azul profundo, el mismo de siempre, ese que la había acompañado en sus momentos más duros y también en los más simbólicos. No necesitaba estrenar ropa para sentirse valiosa. Se recogió el cabello con una pinza sencilla, se pintó los labios con un tono suave y se miró al espejo con una serenidad que nunca antes había tenido. Caminó hacia el salón donde se celebraría la ceremonia, más simple que la anterior, más real, con pasos firmes, sin mirar hacia los costados. Al llegar, su hijo la esperaba en la entrada. La abrazó sin decir una sola palabra. No hacían falta. La otra mujer, su futura nuera, se acercó con una sonrisa genuina. «Gracias por venir, Mariana». Ella le tomó las manos con calidez. «Gracias por invitarme desde el comienzo». Y en ese cruce de miradas se selló algo nuevo. No una alianza, no una familia de papel, sino un respeto que no se pedía, se construía. La ceremonia fue íntima, sin alardes. Mariana se sentó en primera fila,
sin adornos, sin pretensiones. Observó a su hijo con los ojos húmedos, pero no de tristeza. Era emoción pura, era esa sensación de haber cerrado un círculo sin dejar flecos sueltos. Durante la fiesta, varias personas se le acercaron, no para elogiarla, sino para escucharla, y eso, para ella, era suficiente. Comió, bailó una canción, brindó. En un momento, mientras todos hablaban, se alejó hacia el jardín. Se sentó sola en un banco de madera, con la copa en la mano y el vestido acariciando sus tobillos. Miró al cielo. No pidió nada, no agradeció nada. Solo respiró, profundo, como si por fin el aire fuera suyo. Su hijo la encontró ahí minutos después. ¿Todo bien?, preguntó. Mariana asintió. No necesito más que esto. Él se sentó a su lado. Ninguno habló. Solo compartieron ese silencio que ya no dolía, porque ahora por primera vez en su vida era un silencio lleno de paz. Después de aquella boda, la vida no se volvió un cuento de hadas. No aparecieron milagros ni felicidades perfectas, pero sí se instaló una calma real, esa que llega cuando el alma ya no está buscando rendir cuentas. Mariana seguía con su rutina, los talleres, las reuniones en la fundación, las caminatas cortas al atardecer. Su hijo y su nueva esposa venían a visitarla los domingos, sin agenda, sin obligación. Se quedaban a almorzar, a veces a lavar los platos, otras solo a compartir silencio. Mariana disfrutaba esos momentos sin planearlos, sin medirlos. A veces cocinaba su arroz con huevo de siempre. A veces dejaba que pidieran comida. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Sabía quién era. Sabía lo que había sobrevivido. Y eso le alcanzaba. Un día, mientras colgaban ropa en el patio, su nuera le dijo: «Me gustaría que un día cuentes tu historia en un libro». Mariana rió, con esa risa corta y sincera que le nacía desde lo más hondo. «¿Para qué? ¿Para que crean que soy fuerte?». La joven respondió sin dudar: «No, para que otras sepan que pueden no romperse». Esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza por días, no porque se sintiera escritora, sino porque por primera vez comprendía que su historia no era solo dolor, era también brújula, guía, referencia. Y si eso podía ayudar a otra mujer a levantarse, entonces valía la pena ponerlo en papel. Empezó escribiendo en una libreta vieja, con letra grande, sin orden, párrafos sueltos, recuerdos fragmentados, frases que aún le dolían y otras que la hacían sonreír. No pensaba publicarlo, al menos no por ahora, pero necesitaba dejarlo escrito. Porque algún día, quizás alguien, una hija, una nieta, una mujer desconocida, encontraría esas páginas y entendería que las heridas no definen a una mujer. Las decisiones, sí. Escribir no le quitó peso al pasado, pero sí lo acomodó, como quien guarda una caja no para olvidarla, sino para no tropezar con ella cada vez que camina por su propia casa. Así vivía ahora Mariana, sin tropezar, sin esconderse, sin pedir permiso. Una tarde de invierno, mientras limpiaba una estantería, Mariana encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era un pequeño babero, doblado con cuidado, con el nombre de su hijo bordado en azul claro. No sabía por qué aún lo conservaba. Tal vez porque nunca había tenido el valor de tirarlo. Tal vez porque, en el fondo, una parte de ella aún protegía esos recuerdos con la delicadeza de quien cuida una herida que ya cicatrizó, pero aún duele si se roza. Se sentó en la cama, lo sostuvo entre las manos, lo olió. Aún tenía ese aroma guardado, a infancia remota. Sonrió, no con tristeza, con ternura. Lo guardó de nuevo, esta vez en una caja distinta, más pequeña, más privada. Era suyo, solo suyo. Porque aunque ahora compartía su historia con otras, algunas memorias seguían siendo refugio íntimo. Esa noche, mientras preparaba la cena, su hijo le mandó un mensaje. No decía mucho. Solo, pensé en vos todo el día. Gracias por ser mi raíz.
Mariana apoyó el celular sobre la mesa, respiró hondo y siguió pelando papas. Porque a veces el amor más profundo no hace ruido, solo se siente. Días después llegó una carta al centro comunitario. No era común recibir correspondencia física, casi todo era digital ahora. Mariana la abrió con las manos secas por el trabajo. Era de una mujer del norte del país que había escuchado su historia en la radio. La carta era larga, escrita a mano, con errores de ortografía y lágrimas marcadas en la tinta. Contaba una historia parecida, hablaba del abandono, de la culpa, del miedo, y al final decía: «Gracias por existir. Si vos pudiste, tal vez yo también». Mariana leyó esas palabras y sintió que algo se le acomodaba en el pecho. No era orgullo, era alivio. Porque entender que su dolor no fue en vano, que ahora servía como faro para otras, le daba sentido a todo lo vivido. Guardó la carta en un cajón distinto, lejos de las otras cosas. Esa era nueva. Era el comienzo de otra historia, de otra mujer que también iba a reconstruirse. Porque así funciona el renacimiento. Una mujer se levanta y, sin saberlo, da permiso a otras para hacer lo mismo. Y eso, para Mariana, era más valioso que cualquier trofeo. Con el tiempo, la fundación creció más de lo esperado. Ya no eran solo madres buscando consuelo. Eran también hijas, hermanas, vecinas. Mujeres que nunca se habían animado a hablar y por fin encontraban un espacio seguro. Mariana seguía siendo el corazón del lugar, aunque insistía en mantenerse al margen del título de líder. Ella prefería llamarse Puente. Una tarde, mientras organizaban una charla, una joven se le acercó. Era nueva, tímida, con los ojos llenos de dudas. «¿Usted es la señora del corte de cabello en la boda?», preguntó, casi susurrando. Mariana se quedó quieta un segundo. Luego asintió sin alardes. «Fui, hoy soy otra». La joven bajó la mirada y dijo: «Ese video me ayudó a dejar a alguien que me apagaba». Mariana no supo qué decir, solo le tocó el hombro y le dijo: «Entonces valió la pena, porque a veces una acción sencilla, tan silenciosa como cortar una mecha de pelo, puede encender fuegos que no se ven, pero que transforman vidas enteras». En casa, Mariana seguía escribiendo. Ya no solo sobre su pasado, sino también sobre lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía al mirar otras mujeres abrirse. Empezó a guardar esos escritos en carpetas. Su hijo los leía en silencio, a veces dejando anotaciones al margen. «Este me dolió, este me hizo entenderte, este lo leí 2 veces». Nunca hablaban de eso en voz alta. Era su forma de comunicarse cuando las palabras habladas no alcanzaban. Un día, él le preguntó si podía leer uno de esos textos en una conferencia que daría fuera del país. Mariana dudó. No por miedo a exponerse, sino porque aún le costaba creer que su verdad tuviera tanto valor. Pero aceptó. Y semanas después recibió un video, él leyendo su texto frente a un auditorio enorme. Gente de pie, aplaudiendo al final. Mariana lo vio sola, con las manos cruzadas sobre el pecho y el corazón agitado. No por orgullo de madre, por justicia emocional. Porque después de tantos años silenciada, su voz, esa que nadie quiso oír cuando más la necesitaba, ahora cruzaba fronteras. Y eso, sin duda, era renacer. Una tarde de verano, Mariana se sentó en su viejo sillón frente a la ventana abierta, con un té frío entre las manos. Afuera, los niños jugaban, los autos pasaban, la vida seguía con su ritmo constante, pero ella estaba en pausa. No por cansancio, sino porque necesitaba ese momento de quietud para mirarse por dentro. Hacía años que no sentía esa sensación de paz profunda, sin sobresaltos. Recordó todo lo que había vivido, los años de búsqueda, las cartas sin respuesta, la boda interrumpida, el corte de cabello, la fundación, las mujeres que había conocido, las historias que había escuchado. Todo se amontonaba en su memoria como una película sin pausa, pero ya no dolía. Ahora, cada escena tenía sentido, incluso las más duras,
incluso las que la habían dejado en el suelo, porque desde ese suelo ella había construido algo. Y mientras el viento le movía el cabello con suavidad, Mariana cerró los ojos. No pensó en el futuro, no repasó el pasado, solo se permitió sentir el presente, y por primera vez ese presente no le pesaba, le pertenecía. Más tarde, su hijo pasó a visitarla. Traía en la mano una caja pequeña. «Es para vos», dijo. Mariana frunció el ceño. «¿Y ahora qué inventaste?» Él rió. «Nada raro. Abríla». Dentro había un colgante, un dije de plata con forma de carta sellada. Mariana lo sostuvo entre los dedos, reconociendo de inmediato el símbolo. No necesitaba explicación. «Pensé que ya no iba a recibir más cartas», dijo con media sonrisa. «Esta no se manda, se lleva encima», respondió él, «para que recuerdes que tu voz ya no está guardada en papel, está viva». Mariana no dijo nada. Se lo colocó al cuello con movimientos lentos, casi ceremoniales. Y en ese gesto comprendió que todo su camino había valido la pena, no porque hubiera sido fácil, sino porque, a pesar de todo, había llegado hasta ahí, firme, presente, escuchada, acompañada, no perfecta, pero plena, y eso, para ella, era más que suficiente. Un par de días después, Mariana volvió a abrir la caja vieja del armario, la que había guardado tantas veces con cuidado. La bajó con calma, se sentó en su cama y la puso sobre las piernas. La abrió sin apuro, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Sacó las cartas una por una, los mechones de cabello, la foto en blanco y negro. Lo acomodó todo sobre la colcha con orden, como quien revisa las piezas de una vida pasada. No lloró, solo acarició con los dedos cada cosa, como si se estuviera despidiendo, pero sin tristeza. Sabía que ya no necesitaba esas pruebas para afirmar quién era. Ya nadie podía negarle su lugar. Ya no era la mujer ignorada, ni la madre silenciada, ni la esposa olvidada. Era Mariana, con historia, con nombre, con huellas. Esa noche colocó todos los objetos de la caja en una bolsa de tela, la ató con un lazo suave y la guardó en el fondo de un cajón, debajo de los manteles. No era olvido, era elección. A veces, cuando una ya no necesita gritar su verdad, puede permitirse susurrarla solo para sí misma. El domingo siguiente, mientras regaba sus plantas, una vecina se le acercó. «Mariana, me dijeron que te van a entregar un reconocimiento en el municipio». Ella se encogió de hombros. «No necesito medallas». La vecina insistió. «Pero lo mereces». Mariana sonrió cortando una hoja seca con las manos. «Tal vez, pero ya tengo el premio más grande. Que mi hijo me vea como soy, no como le dijeron que era». La vecina la miró con admiración muda. Se despidieron y Mariana volvió a su jardín. El sol le daba en la cara. Se agachó, acomodó la tierra con las manos, sin guantes. Sentía la tierra entre los dedos como algo familiar, como volver al origen. Pensó en todas las veces que se había sentido enterrada viva, y ahora estaba ahí, sembrando, no para otros, para ella, porque el renacimiento al final no es una explosión, es un susurro constante, un volver a elegirte cada día, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo vea. Y ella lo estaba eligiendo. Días después llegó el evento del reconocimiento municipal. Mariana no quería ir, pero su hijo insistió. «No es por el premio, es por lo que representa». Ella accedió, aunque con su habitual resistencia a ser el centro de atención. Se puso una blusa blanca, pantalón sencillo y recogió el cabello sin esfuerzo. En el auditorio la llamaron al frente, por su labor silenciosa, por transformar su historia en fuerza colectiva, por darle voz a tantas que aún callan. Mariana subió sin prisa, tomó el micrófono y miró al público unos segundos. «Gracias, pero quiero que sepan algo. No soy una heroína, no hice nada extraordinario, solo no me rendí, y eso a veces es más que suficiente». Nadie aplaudió enseguida. Hubo un silencio breve.
cargado. Después, los aplausos vinieron como ola lenta, sincera. Mariana bajó del escenario sin más palabras. No las necesitaba. Su sola presencia decía todo. Al salir del auditorio, ya con el diploma guardado en la cartera, su hijo la abrazó fuerte. «Vos sí que sabés cómo cerrar con dignidad». Mariana sonrió, sin exagerar. «No es un cierre. Es apenas otra etapa». Caminaron juntos por la vereda, despacio, como si el tiempo se hubiera detenido un poco para ellos. Mariana miraba las hojas caer de los árboles, los rostros de la gente, el cielo despejado. No pensaba en nada grandioso, solo disfrutaba el ahora. Esa capacidad que antes no tenía, porque había vivido años sobreviviendo, sin espacio para el goce. Ahora, por fin, podía disfrutar sin culpa. «¿Querés helado?», preguntó él. Mariana lo miró de costado. «¿Si invitas vos?» «Sí». Y rieron. Rieron como dos personas que ya no se deben nada, que solo se eligen. Y en esa risa, Mariana encontró algo que había buscado toda la vida: ligereza. Esa misma noche, al volver a casa, Mariana se quitó los zapatos, se soltó el cabello y se sentó frente a la ventana abierta. El aire era tibio, con olor a tierra húmeda y calle tranquila. Puso una música suave de fondo, una de esas canciones que no duelen pero acompañan. Miró alrededor. Su casa no era grande, ni moderna, ni perfecta, pero era suya, llena de historia, de silencios superados, de risas nuevas. En la repisa, junto a la planta que seguía creciendo torpe pero terca, estaba el dije en forma de carta. Lo tomó con los dedos y lo sostuvo un momento. Pensó en todo lo que había significado escribir esas cartas, no por lo que decían, sino por lo que sostenían: su amor, su espera, su verdad. Ahora no necesitaba escribirle a nadie. Ahora estaba aquí, completa, presente, sin deber explicaciones. Se levantó, fue hasta el armario y bajó una caja nueva, vacía. Metió ahí la libreta donde escribía, algunos recortes del periódico, fotos recientes. Cerró la caja con calma y la colocó justo donde antes estaba la otra, no para reemplazarla, para recordarse que también se puede guardar la alegría. Esa madrugada, Mariana apagó las luces, caminó descalza hasta la puerta del patio y la abrió de par en par. El aire fresco le acarició el rostro y por un instante todo pareció en pausa. Cerró los ojos, sintiendo el piso frío bajo sus pies, el silencio real de una casa en paz. No había voces en su cabeza, ni fantasmas en los rincones, solo ella y su vida, la verdadera, la construida con escombros y paciencia. Dio un paso afuera, levantó la mirada al cielo y exhaló profundo. En ese instante supo que ya no tenía que demostrar nada, que ya no vivía para ser reconocida, aceptada o justificada. Vivía porque eligió seguir, y esa elección en sí misma era la victoria. Cerró la puerta con suavidad, giró la llave sin apuro y se quedó un segundo ahí, con la mano en el picaporte. Después sonrió, apenas, y por fin pudo respirar.